Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Una alegría enorme poder nuevamente estar reunidos para estudiar la palabra de Dios en este espacio que tenemos, en el cual podemos conocer más al Señor. Y bueno, y estamos hablando y analizando, le doy la bienvenida y los buenos días a todos los hermanos que están ahí en YouTube. Y estamos analizando y estudiando y hablando ya hace 4 semanas, y esta va a ser la quinta, sobre la carta de los Gálatas, esta carta que Pablo escribió alrededor del 60 después de Cristo, y nos está llevando por lugares muy interesantes, y de hecho como iglesia queremos y estamos haciendo un énfasis especial en este evangelio de la gracia, ¿no? Eh, y a mí me gustaría que vayan poniendo en el chat, ahí ya veo algunos, lo veo a Mateo, lo veo a Lisandro, buenos días a todos, a Matías Mineiro, que vayan poniendo, si quieren, en el chat aquellas verdades o aquellos temas o aquellos conceptos que estábamos estudiando y que a ustedes les está haciendo pensar, les está haciendo eh, eh, reflexionar, le ha acercado más al Señor, le ha hecho un impacto en su corazón. Así que estaría bueno si pueden poner ahí en el chat aquellas cositas que ustedes les está ayudando para conectarse mejor con Dios, con profundizar la relación de ustedes con el Señor. Estaría bueno que lo pongan ahí, lo voy leyendo, y quizás de ahí lo que vos puedas poner pueda ayudar a otros hermanos y les pueda hacer ver algo que quizás aún no lo han visto. Ahora, la idea de cada domingo con estos estudios es poder conocer más profundamente a nuestro Dios. No se trata, siempre lo tratamos de repetir cada tanto, no se trata de adquirir información o nuevos conocimientos eh, superficiales, sino la idea es poder tener un conocimiento pleno, la Biblia habla, ¿no? Un conocimiento pleno de Dios que va a llevarnos a disfrutar de la persona más maravillosa que haya existido en esta tierra, en el universo, y es Jesucristo, y a través de él poder conocer a nuestro Padre Celestial. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ese es el deseo, ¿no? De cada estudio, que podamos realmente abrir nuestros ojos y poder conocer más a nuestro Señor y poder disfrutarle con todo el corazón. Ahora, por eso, con la guía del Espíritu Santo, cada domingo intentamos esto, ¿no? Poder abrir nuestros ojos. Y alguien dijo, eh, respecto al Espíritu Santo, que es como cuando vos entrás a una ciudad de noche y ves un edificio iluminado, ¿no? Y lo ves, el edificio lo ves y lo ves hermoso porque tiene las luces. Bueno, el Espíritu Santo hace esa función, ilumina ese edificio para que se luzca, para que quede hermoso, para que podamos verle hasta los mínimos detalles. Eso hace el Espíritu Santo con Cristo en nuestras vidas. Lo ilumina para que nosotros quedemos anonadados, enamorados, podamos ver su grandeza, y por eso vamos a orar al Señor y pedirle a nuestro Padre que nos guíe en esta mañana para poder tener realmente, estar conectados con Él, y que por su ayuda y por medio de la palabra podamos conocerle y podamos eh, enamorarnos más de nuestro Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos das, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, gracias porque este libro es un libro sellado, velado, y por medio de tu Espíritu Santo es que lo podemos comprender. En él podemos hallarte a vos, podemos ver tu carácter, tu verdad y tu grandeza, Señor. Este libro que te exalta a vos y que humilla al hombre, que lo pone en su condición real. Señor, gracias porque vos nos diste este libro y a través de él te podemos conocer a tu Hijo Jesucristo, su obra, su vida perfecta, su muerte vicaria, su resurrección poderosa. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y te pedimos que bendigas a los hermanos que se están conectando, que también puedan estar ahí compenetrados, atentos, y que tu Espíritu Santo les hable en esta mañana, nos hablan a todos nosotros para que realmente podamos crecer en conocimiento pleno, en ese conocimiento verdadero que está cargado de amor, para que podamos disfrutarte día a día, Señor. Queremos disfrutarte, queremos enamorarnos cada día más de vos, y por eso te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo y que haga brillar
a Jesucristo en nuestras vidas. Iluminanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hoy nos toca ver, y quiero hacer un breve, para poner en el marco lo que vamos a ver en esta mañana. La carta de los Gálatas habla sobre la salvación en Cristo. La salvación en Cristo es por gracia, solamente por gracia, y solo por medio de la fe. Este es el evangelio que se proclama en miles de iglesias todos los domingos, por ejemplo. En este momento estamos acá, pero en Perú, en Chile, en otros lados del mundo, en Australia, en Medio Oriente, se está proclamando este evangelio de la gracia, tal como también se hacía en Galacia. Ahora, recuerden que Galacia era una región, ¿no? Es lo que hoy es Turquía. Ahora, sin embargo, la situación en aquel momento de Galacia había comenzado a cambiar. Había falsos maestros que querían introducir verdades, mentiras en realidad, querían introducir, querían judaizar la iglesia, ¿no? Quería hacerle llegar y que esta gente se desenfocara, perdiera el foco de la gracia de Dios por medio de la fe y empezar a guardar la ley, ¿no? Tal es así que les estaban hablando de la circuncisión, por ejemplo, para poder obtener la salvación. Entonces, ellos querían agregar algo a la obra perfecta, completa. Jesús dijo, consumado es. No hay que poner más nada, no hay que agregar ningún esfuerzo humano para salvarse. Es suficiente y completo con la obra que Dios hizo por medio de Jesucristo. Y esto había generado un dolor y un enojo en Pablo, ¿no? Muy fuerte. Pablo estaba muy disgustado por esta enseñanza que violaba la verdad del evangelio que él estaba predicando. Esta carta se distingue a las demás cartas en que Pablo no va a elogiar nada de esta iglesia, sino que va a estar sumamente enojado y inclusive en el medio está Pedro, el apóstol, que también lo hemos hablado, donde él tiene que confrontarlo porque estaba fallando en la verdad del evangelio, estaba distorsionando el verdadero evangelio. Ahora, en aquellos momentos él no podía visitarlo y entonces inmediatamente le escribe una carta, ¿no? Y esta carta algunos llaman la carta magna de las iglesias, la carta de Galacia por la fuerza, por la trascendencia de esta carta y del mensaje que conllevaba esta tremenda carta. Una fuerte refutación iba a ser Pablo de este error, añadiendo que todo intento de vivir el cristianismo por medio del legalismo, por medio de las obras, por medio de la justicia propia, es abandonar el evangelio de la gracia, y eso daba como resultado esclavitud. Eso lo vamos a ver durante toda la carta. Entonces Pablo, mentalizado en esto, es que estamos analizando cada capítulo, cada versículo, teniendo esto en mente, ¿no? Maestros falsos queriendo sembrar en ellos un falso evangelio que distorsionaba totalmente la verdad completa del mismo. Ahora, leo 3 versículos que más o menos cierran lo que venimos hablando. Gálatas 1:6 dice, me asombra, y en la versión nueva, la nueva traducción viviente dice, estoy horrorizado. Estoy horrorizado, estoy escandalizado. ¿De qué? De que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, habían entrado maestros falsos que estaban sembrando confusión, estaban sembrando el error y estaban trayendo otro evangelio. No es que haya otro evangelio, no. Estaban enseñándole otra cosa, otra cosa. Y Gálatas 2:4 dice, el problema era que algunos falsos hermanos, fíjense, se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Es justamente eso lo que daba como resultado, ¿no? Eh, Basarse en la ley, basarse en nuestras propias obras, vamos a ver, y en lo que estamos viendo, va a traer esclavitud, va a traer opresión, va a traer
fracaso, desánimo, opresión a nuestras vidas, una mochila que no podemos llevar nosotros. Así que esto de esclavizarnos es justamente estar pendiente, constantemente pendiente de un haber o una obligación, cuando en realidad Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Así que con esta breve repaso, introducción y poniendo un marco de lo que vamos a leer, hoy nos toca ver Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 20. Gálatas capítulo 4, del 8 al 20. Así que agarra tu Biblia, acomodate si todavía no te has acomodado. Pero estamos en la quinta lección de Gálatas, Gálatas 4, del 8 al 20. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer en la versión NBI, no se me enojen los más tradicionales y conservadores, no corten la comunicación, ahí ustedes pueden leerla en la versión que ustedes quieran. Gálatas 4, 8 dice, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya esforzado o estado esforzado en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué, el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, versículo 15, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para darme. Ahora, resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos, a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, queridos hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. ¡Wow! Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Ahora, es sumamente importante captar el énfasis que Pablo va a hacer y esa comparación de la esclavitud y la idolatría en el versículo 8 y 9. Va a decirnos que cualquier requisito, cualquier Dios que se interponga, cualquier ídolo entre Dios y nosotros, se va a convertir justamente en alguien que nos va a generar opresión, crueldad, esclavitud. Y sin el Evangelio es inevitable estar bajo esclavitud. Ahora, alguien dijo, y leyendo y entrando en el pasaje, ¿no? Dice, antes cuando ustedes no conocían a Dios eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Ahora, y después dice, ahora, ¿no? Pero ahora que conocen a Dios. Ahora, en el corazón del hombre hay una necesidad imperiosa de adorar a Dios. Alguien dijo, y no recuerdo, pero creo que Wallace, me parece, fue un escritor, eh, lo tenía en un libro y lo presté al libro. Y ahora no me acuerdo el autor, pero es Wallace, si no me equivoco. Y no era cristiano, no era cristiano, eso era un detalle. Él puso en uno de sus discursos antes de suicidarse, fue un tipo que buscó mucho el llenarse, el satisfacerse, y él puso esto, todos los seres humanos somos adoradores. Todos adoramos a algo. La diferencia es que podemos elegir a quién adorar. ¿Eh? Y estos hermanos de Galacia antes adoraban a cualquier cosa, ídolos que no existen, que son creados, invenciones propias, que no tienen oído, que no oyen, que no ven, que no responden, que no tienen poder, no existen. Pero uno le entrega todo a esos dioses. Y esa necesidad la puso Dios en nuestro corazón. Dios puso esa necesidad en el ser humano de
adorar, de inclinarse hacia alguien, hacia algo. Fíjense que las tribus más primitivas, inclusive hoy mismo, tribus que por ahí no han sido civilizadas, que no han sido alcanzadas, adoran algo o a alguien. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les puso eso? Dios, ¿no? Entonces hay esa necesidad y Dios la generó, ¿no? Alguien dijo que hay un vacío en nuestro corazón del tamaño de Dios. Solamente Dios puede eh, llenar ese vacío. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, estos adoraban a alguien. Y en el versículo 9 Pablo dirige a los Gálatas hacia una relación correcta con Dios. Y es interesante esto, ¿no? Antes ustedes adoraban a cualquier cosa, pero ahora dice que conocen a Dios y hace una aclaración ahí. Yo me imagino, para no borrar, Pablo pone un paréntesis y dice, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Y es tremendo esto. Esto es un cambio eh, tremendo de enfoque, de perspectiva, que es lo que queremos transmitir como iglesia y vamos a insistir en esto y Dios está insistiendo en nuestra vida en particular. Eh, Pablo va a aclarar que ellos no es que no conocían a Dios, ellos eran nacidos nuevos, conocían a Dios, pero lo más importante de todo esto no es que yo conozca a Dios, sino que Dios me conozca a mí. Y parece lo mismo, pero no es lo mismo. Ahora, Dios conoce a todos, claro, Dios conoce a todos, pero tiene relación íntima. Acá estamos hablando de aprobación, de acercamiento. Pablo está diciendo, Dios los conoce a ustedes por medio de Cristo, por medio del Señor, por medio de ese camino que los trajo a la verdadera vida. La expresión que Pablo usa es mucho más fuerte. Esta palabra conocimiento, ginosco en griego, pues siempre hay que decir una palabra en griego, eh, queda bien, dicen. Entonces, ginosco indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Y eso es lo que está logrando acá y está diciendo Pablo. Está diciendo, ustedes fueron conocidos por Dios. Y aquí quiere sugerir una aprobación, tiene el significado de ser aprobado. Ahora también tiene el significado de, eh, de valor e importancia. Pablo está diciendo, ustedes ahora que son conocidos por Dios tienen un valor y una importancia tremenda, absoluta, que ustedes ni siquiera se dan cuenta. Lo que hace que una persona sea nacida de nuevo no es tanto que esta persona la conozca a Dios, sino que Dios nos conozca a nosotros. Y mucha gente dice, yo conozco a Dios, pero Señor, Señor, ¿no? En tu nombre hicimos esto, pero Dios nos los conocía. Entonces, lo importante es que Dios nos conozca a nosotros. Y conocer en la Biblia es más que una conciencia intelectual, ¿no? Tiene que ver con algo profundo, ¿no? Y no tiene que ver con mi esfuerzo en el conocimiento y en la estima y el amor que yo tenga hacia Dios, sino en lo que Dios, en su estima y en su amor, es el que yo valgo y que yo tengo fuerza y que yo me afirmo. Eso nos valida, eso nos da valor. El amor de Dios en Cristo hacia nosotros nos da valor, nos da identidad, nos afirma en fundamento firme, porque depende de Dios, no depende de nosotros, no depende de lo que puedas hacer vos, depende de lo que Cristo hizo. Y Dios nos ama en Cristo, recuerden eso. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3, si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea que lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y esa es la noticia. Que para Dios valemos, para Dios somos valiosos, y no tiene que ver con lo que vos hagas o dejes de hacer. Dios nos ama tal y como somos. Y eso es conmovedor, eso nos tiene que romper el corazón. Eh, y en esa línea es en lo que vamos a tratar en esta mañana. Eh, Ahora, cualquier persona que ama a Dios lo hace porque primero es conocido por Él, y eso lo sabemos, ¿no? Dice, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios hace el llamado, Dios toma la iniciativa siempre. Nosotros respondemos a ese llamado. Y eso es muy importante. Ahora, eh, Pablo va a preguntar, o sea, y lo va a decir, ¿no? ¿Por qué Pablo dice que entender que somos conocidos y amados por Dios nos libera de la idolatría? Es una pregunta que para poder responder, ¿no? Me gustaría que aparezca acá abajo mientras hablo.
¿Por qué Pablo, pasa que no sé si va a entrar, pero por qué Pablo dice que entender que somos conocidos y amados por Dios nos libera de la idolatría? Eh, es interesante. Y hay algo que dijo, y lo tienen en la hojita ustedes, el teólogo Richard lo hace, no sé cómo se pronuncia, lo explica así. Dice, los cristianos que no están seguros de que Dios los ama y los acepta en Cristo, aparte de sus actuales logros espirituales, son personas radicalmente inseguras. Esto es clave, porque esto me pasa a mí y esto te pasa a vos muchas veces. Escuchá, repito, los cristianos que no están seguros de que Dios los ama y los acepta en Cristo, aparte de sus actuales logros espirituales, son personas radicalmente inseguras. Y su inseguridad se muestra en el orgullo. ¿En qué? En la afirmación defensiva de su propia justicia y también en lo que critican a los demás. Se aferran de manera desesperada a sus propias justicias, a sus obras, ¿no? Una justicia farisaica, o sea, hipócrita, basada en los logros personales, basadas en lo que yo pueda hacer. Pero la envidia, los celos y otros pecados manifiestan su lógica insegura, de lógica de inseguridad. Esto es importantísimo. ¿Eh? Y yo tengo acá dos preguntas para hacer que me gustaría que ustedes lo anoten, ¿no? O lo pueden tener en el chat también. ¿Cuáles son los motivos que nos generan inseguridad del amor de Dios hacia nosotros? ¿Cuáles son esos motivos? Ponete a pensar, ¿no? No hace falta que respondas en el chat, pero son preguntas para poder reflexionar. Este tiempo que quizás tengas, pongámonos a pensar, ¿por qué a veces nos sentimos más o menos amados por Dios? ¿Te pasa eso? ¿Te pasa que hay días que te sentís más amados o menos amados por Dios? A mí sí, yo me siento a veces más o menos amados por Dios. Me pasa. Ahora, esto no sucede, eh, esto no sucede, esta inseguridad sobre nuestra aceptación ante Dios es la razón por la cual nosotros buscamos ídolos. Es la razón por la cual nosotros queremos encontrar valor en otras cosas, que no es en Cristo. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y quiero dar este detalle. Eh, Jesús fue obediente al Padre. Fue la persona más obediente que haya pisado este planeta. Una obediencia perfecta, con Dios, estable, armoniosa. Bueno, todos los calificativos positivos que a usted se le ocurra, tiene la obediencia de Cristo hacia el Padre. Ahora, algunos teólogos dividen esta obediencia en dos: una obediencia pasiva y una obediencia activa. Es una misma obediencia, pero que por ahí se manifiesta, nosotros la podemos distinguir a través de diferentes momentos del Señor. Por ejemplo, la obediencia eh, pasiva. La obediencia pasiva tiene que ver con que Él, como vicario de su pueblo, quedó bajo la maldición y condena debido al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que Jesucristo sufrió, cargó con tus pecados, con mis pecados, sin Él haber pecado. Él, siendo inocente, cargó con tu culpa, con mi culpa, esa que generamos, ¿no? Esa deuda que nosotros generamos la pagó Él. Entonces, toda la ira de Dios que debería haber caído sobre nosotros, los verdaderos transgresores, los auténticos pecadores, cayó sobre él. Y la obediencia pasiva hace que Cristo, sin haber cometido pecado, fue tratado como si lo hubiera hecho, recibiendo la justicia plena de Dios. ¿Se entiende? Esa es la obediencia pasiva. Él recibió algo sin haber hecho nada en realidad. Como figura, como era en la antigüedad, ese inocente que tenía que morir por el culpable. Bueno, esa es la obediencia pasiva. Y esta obediencia generalmente la entendemos, sabemos y comprendemos que Cristo murió en nuestro lugar, comprendemos que su sangre nos trajo perdón de pecados, su sangre abrió ese camino y hoy podemos entrar con confianza, y oramos hace un ratito con confianza, entramos al trono de la gracia. Antes había un telón, un velo, hoy antes había un sumo sacerdote, toda una cuestión de rito. Hoy entramos gracias al sacrificio de Jesucristo. Y eso lo entendemos y lo asimilamos y lo tenemos en nuestro corazón. Pero la obediencia activa es la que más nos cuesta. La sabemos intelectualmente, pero nos cuesta que baje a nuestro corazón. La obediencia activa tiene que ver
con lo que Él cumplió. O sea, tiene que ver con que Jesucristo cumplió la ley de Dios en todas sus demandas positivas. ¿Eh? Jesucristo vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir. Él cumplió con todo, no hubo pecado en Jesús. Él fue obediente a Dios, él cumplió con todo, no se halló ninguna falta en su corazón, en su mente, no solamente en sus obras, sino en su mente y en su corazón, en sus intenciones. No hubo pecado. Jesús vivió esa vida perfecta. Y esa no es la novedad. Sabemos que Jesús vivió una vida perfecta. La novedad es que en Cristo estábamos nosotros. La novedad es que Dios nos mira a vos y a mí no como pecadores. Si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, Dios nos mira por medio de Jesucristo. Y toda esa justicia, toda esa obra de Jesucristo es imputada a nosotros. Dios nos ve a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido la vida que vivió Cristo. Increíblemente. Y eso nos cuesta, eso te cuesta, estoy seguro. Me cuesta a mí cada día poder asimilarlo y poder, cada vez que voy a la presencia del Señor y orar, poder ponerme esos anteojos, ¿no? Dios me mira por medio de Jesucristo. Y me ve perfecto, me ve santo, me ve sin mancha, me ve aceptado, me ve completo. Entonces, esa obediencia activa es la que más nos cuesta y es por la cual nosotros muchas veces buscamos en otros lados el valor, la dignidad, el ser felices, el ser completos. ¿Por qué? Porque justamente no entendemos que Dios nos mira a través de Jesucristo. Y nosotros creemos que tenemos que hacer cosas para ganar el favor de Dios, cosas para que Él nos ame más o nos ame menos. ¿Eh? Y no tiene que ver con eso. Dios nos ama tal y como somos. ¿Eh? Y eso es tremendo, y eso nos golpea fuerte el corazón y debería realmente ayudarnos a vivir una vida sin mochila, una vida de gracia, una vida eh, sin frustraciones. Y eso nos tiene que ayudar a caer de rodillas ante nuestro Señor, porque eso es gracia, eso es puramente y exclusivamente gracia. Entonces, tanto su obediencia pasiva como la obediencia activa son imputadas a nosotros. Y sé que esto nos cuesta, pero ambas, que en realidad es una sola obediencia, pero que la podemos distinguir a través de estos hechos, son puestas en nosotros. Generalmente entendemos mucho la obediencia pasiva, pero la otra nos cuesta un poco más. Y esta verdad es fabulosa, es un cambio de perspectiva, es algo que nos ayuda. Y recién preguntaba cuáles son las cosas que nos hacen sentir más o menos amados por Dios. Y fíjense que ninguna de esas cosas que vos pensaste y que yo pienso, no hoy, sino que voy a pensar hoy y mañana y me cuesta, son cosas que tienen que ver conmigo, con mi esfuerzo, con mi obra. No tiene que ver con Dios, porque Dios nos ve perfecto en Cristo. Y si somos salvos es por Cristo, no por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer. Y eso es alucinante, hermanos. Eso es hermoso, eso es, no sé, me dan ganas de salir corriendo a dar una vuelta a la manzana. Eh, Realmente nos tiene que ayudar, y por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine los ojos del corazón para poder eh, aprender y asimilar estas verdades que nos van a cambiar la forma de vivir. Muchas veces vivimos en esclavitud, vivimos frustrados, cargando una mochila, queriendo hacer cosas para sentirnos amados. Y Dios nos ama y eso nos tiene que satisfacer. Pero bueno, es una lucha diaria, es una lucha diaria. Ahora, eh, cuando yo digo, y lo aclaro por las dudas, no tenemos que hacer nada, y me refiero a aceptar todo eso que Dios ha ganado en Cristo y nos lo ha dado a nosotros gratuitamente, sin hacer nada, solamente por medio de la fe, de creer en Cristo. Muchos van a pensar, bueno, pero si Dios me ama así como soy, entonces puedo pecar, puedo hacer lo que se me dé la gana y Dios me sigue amando. Claro, pero eso significa que no estás entendiendo el concepto. Porque cuando vos conocés el concepto y entendés y se te hace verdad en tu corazón y en tu mente,
lo único que vos vas a querer hacer es disfrutar de Dios, es acercarte más a Él. Y cada vez que nos acercamos a Dios, nos alejamos de la oscuridad, porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Entonces, más tenemos luz, menos oscuridad hay en nuestra vida, más nos acercamos a Dios, más nos alejamos al pecado. Pero no nos alejamos del pecado mirando al pecado diciendo no, no, no. No, nos alejamos del pecado mirando a Dios, disfrutando de su gracia, disfrutando de su amor, disfrutando de su persona. Y eso nos transforma y eso nos hace formar la imagen de Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene el dominio y el control ahí para formar su imagen. Y Dios va obrando en nuestro mundo, en tu mundo, para formar la imagen de Cristo en tu vida y en tu corazón. Entonces, esta verdad nos acerca a Dios, esta verdad nos ayuda, nos afirma y estamos constantemente. Ahora Pablo decía en 1 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, referido a esto de- 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 del versículo 9, ¿no? Dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que han sido conocidos, más bien que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? O sea, ¿qué están haciendo, no? Y es algo que nos sucede a nosotros a veces. Quizás no con la ley, nadie quiere circuncidarse, ¿no? Cualquier hombre que yo conozca no quiere circuncidarse o guardar determinadas leyes, pero hoy si lo trasladamos, si lo contextualizamos a nuestro día, guardar la ley puede ser un montón de cosas que nosotros hacemos en la actualidad, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, con tal de ganarnos el favor de Dios, con tal de ganarnos el favor de la gente. Y Pablo decía, porque nosotros estamos constantemente, de una forma desesperada, tratando de afirmar una autoimagen positiva, no usando ídolos. Y Pablo recuerda que el Evangelio enseña que no tenemos que hacernos hermosos para Dios. Dios ya nos ve hermosos. Y fíjense, Pablo lo explicaba así en 1 Corintios 4, 3, 4. Dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Pablo está diciendo, mira, a mí no me interesa, yo no tengo valor por lo que dice la gente de mí. Mi valor no está ni siquiera en mi propio juicio, en lo que yo piense de mí. Mi valor, mi felicidad, mi dignidad, mi llenura, mi satisfacción está en lo que Dios dice de mí. ¡Wow! Es tremendo, porque lo que dice de Dios es inamovible. Lo que Dios dice de nosotros es inamovible, porque se lo dice a su Hijo Jesucristo. Y nosotros estamos atrás, medio colados, ¿no? Eh, y, y recibimos todo lo que Dios dice de Cristo por gracia. ¿Eh? Y eso es lo que vale. Ahora, cuando nosotros no lo entendemos eso, empezamos a buscar en muchas otras cosas ese valor y nuestra identidad empieza a ser distorsionada. Y de eso vamos a hablar un poquito. Ahora, el fundamento central de la seguridad cristiana no es tanto lo que vos puedas hacer, lo que vos puedas hacer o dejar de hacer, eh, sino en lo que Dios hizo en nosotros. Che, no nos queda mucho más tiempo, me he extendido, casi me voy a extender, pero eh, me voy a quedar corto con lo que vamos a hablar, pero hay una inclinación en el corazón del hombre, ¿no? Respecto a el hacer obras. Está en nuestro corazón y es una lucha que vamos a tener constantemente. Por eso debemos realmente aprender y pedirle al Señor que nos ayude a que esto se nos revele en nuestra vida. La libertad en Jesús nos las da la condición de hijos, una herencia que nunca podríamos adquirir, ya que nuestra condición es miserable, descalificada. Entonces, creo que el problema está en nuestra identidad. Nos quedan 5 minutos. Nuestra identidad. Cuando nosotros basamos nuestra identidad en lo que nosotros podemos lograr, en lo que nosotros podemos hacer o no, vamos a buscar un montón de circunstancias de ídolos, inclusive en las disciplinas espirituales vamos a tratar de buscar valor, en el orar, en el leer la Biblia, en el discipulado, en el evangelizar. Todas cosas que son buenas nosotros las vamos a distorsionar para poder encontrar valor en ellas.
pero cuando nuestra identidad está basada en lo que Dios dice de nosotros, ahí es inamovible, es inamovible. Y no tiene que ver con lo que yo haga. El Señor dice que somos hijos suyos. Somos hijos suyos por gracia, no por lo que hayamos hecho. El Señor dice que somos sacerdotes, que somos casa espiritual. ¿Qué hicimos nosotros para hacer eso? Dice que somos herederos de Dios, que somos hijos de Dios, que estamos revestidos en Cristo, que somos embajadores, que estamos hechos a su imagen, que tenemos una nueva creación, que somos ciudadanos del cielo, que somos resucitados en Cristo. ¿Qué hicimos nosotros para eso? Nada. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender y para poder realmente estar firme en el Señor. Todas estas verdades hacen que nuestra identidad esté fuerte, porque no depende de nuestros logros, de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestros fracasos, ni siquiera de los pecados que hayamos hecho o los que hacemos ahora. Depende de lo que hizo Cristo. Depende de lo que hizo el Señor. Y bueno, ya terminamos, no queda mucho más, pero eso es lo más importante que yo quería mencionar, y es que estamos tratando de hablar, ¿no? Y tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con mi identidad. Fíjate que cuando empezamos a errar es porque nos olvidamos de quién somos en Cristo. Y Pablo va a decir, va a hablar sobre la relación de ellos y va a mencionar que ese entusiasmo se perdió y que ellos en algún momento estuvieron muy bien con él y que, es más, habla de un defecto, un problema físico, quizás sean los ojos, por ese encuentro en Hechos 9 con Jesucristo, y aún dice, ustedes hasta me hubieran querido dar sus ojos si podían, pero algo pasó, ¿no? Cuando Pablo le empieza a hablar y empieza a ser fuerte en amor, ahí ellos empiezan a correr porque alguien había sembrado una semilla equivocada. Entonces, esto también habla del verdadero evangelio, ¿no? Un verdadero evangelio no adula, no asimila los pecados del otro, sino que corrige el error, por amor lo corrige y lo hace de la mejor manera. Así que bueno, hermanos, no me queda mucho más tiempo, lamentablemente. Esperemos que pueda serles de útil y puedan revisar y hacer esas preguntas que mencionábamos recién, ¿no? ¿Qué cosas son las que nos hacen que nos sintamos más o menos amados por Dios? Y fíjense que va a depender de lo que vos hacés y de lo que yo hago. Y no tiene que ver con eso el amor de Dios. El amor de Dios es permanente, es eterno, es incondicional y depende de lo que Cristo hizo. Dios te bendiga. Y ahora enseguida ya regresamos con la conexión de los chicos, así que vayan llamando a los chicos con las medialunas, con las facturas ahí cerquita, pero atentos a lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana. Dios los bendiga, nos vemos pronto.